última sesión de la tarde. Bienvenida Olivia Ramos desde Estados Unidos, de la empresa Deepblocks. La sesión se titula Inteligencia Artificial para Bienes y Raíces. Bueno, ahora sí, puedes comenzar. Gracias. La presentación va a tener 3 partes. Uno, un video de introducción a lo que estamos trabajando. Segundo, una pequeña presentación en cómo vemos el mundo de inteligencia artificial y cómo está influenciando en cómo debemos pensar en el futuro o cómo pensamos nosotros en el futuro en lo que estamos construyendo. Y del último voy a enseñar el producto, va a ser breve, de la colaboración entre Mayol Arquitectos y nosotros para traer toda la información de una área en la ciudad de Panamá como piloto de cómo puede funcionar el producto en la ciudad de Panamá. Entonces, ¿tiene audio? Sí. A ver. The way buildings are being designed. Imagine cities that are safer, secure, sustainable, and inclusive to everyone that wants to live in them. It allows us all to speak the same language in the development arena. So much of the information we get in real estate is really looking back. To have more of a real-time evaluation of a project is going to change the industry. Imagine if you're standing in front of a parcel of land and using Deepblocks, you can determine in a matter of seconds how much you can build, how high the building could be, what's your maximum occupancy, your cash flow, your return on investment, what your potential is for sustainable systems, active and passive, and what would that mean in your operating expenses, and therefore your bottom line. Artificial intelligence has moved to the front burner of the hottest area of science and technology. And what we're seeing now is that Deepblocks is applying AI and machine learning to real estate. You know, real estate's a very interesting space to be in because there's many steps to a project. The processes used today to design buildings are inefficient. It takes a very long time to make decisions and to understand the possibilities. I buy a piece of property, my appraiser's looking at it, my bank's looking at it, my architect's looking at it, I'm looking at it, my GC's looking at it. We're all looking at the same thing at the same time. That conversation is an extremely strained conversation because there is a complete and utter lack of understanding of the different perspectives that inform it. So to have one conversation where everybody's on the same page, you know, will bring so much efficiency to the market, a lot more transparency. So at Deepblocks, we're digitizing and streamlining all of the processes and calculations involved in the early stages of deciding and planning a building. The Deepblocks program applies optimization and constraint satisfaction. Deepblocks is unique in that it's using deep technologies to dynamically integrate the design aspect, the financial aspect, and the market analysis aspect. It makes it easier to accomplish, it makes it easier for it to succeed, and it eliminates a significant amount of the agitation and discomfort that is typically involved in a process like this. I think efficiencies are good for the marketplace. I think healthy markets make for better markets. So we're going from sketching buildings to a multi-dimensional analysis of what these development projects can be. We imagine a future with Deepblocks where every industry player is autonomous and empowered to generate holistic ideas for their vision of their city. Entonces, en ese video vieron el director de planeamiento y zonificación de la ciudad de Miami, Abra Jane, que es una de las desarrolladoras más grandes en Miami, y Neil Jacobstein, que es el director de inteligencia artificial y robotics de Singularity University. Ellos fueron un grupo que nos ayudó a diseñar este programa desde el principio
para asegurar que tenía valor dentro de la ciudad y dentro de los jugadores de la ciudad. Un poquito sobre mi background. El español no lo tengo perfecto. Traducí la presentación en Google Translate, a lo mejor hay cosas que no están súper bien. Pero yo tengo una maestría de arquitectura de Columbia University, o una segunda maestría en bienes raíces. Trabajé para el Departamento de Defensa diseñando tecnología para visualizar data. Y después fui a Singularity University, donde colaboré con expertos de Machine Learning e inteligencia artificial para construir deep blocks. Entonces, estamos viendo el mundo de bienes raíces y de acuerdo a Forbes es una de las últimas industrias que no ha estado interrumpida o disrupted. Y la razón es que hay tantas personas involucradas en el proceso y tantas personas que tienen un pedacito del proceso que ha sido muy difícil hacer una tecnología donde combina todo. Pero nosotros vemos el futuro que va a ser, todas estas personas van a ser un profesional de la ciudad y todas van a poder hacer su propio proyecto, que ya el proyecto no se va a fragmentar, sino que todo va a estar hecho con la tecnología por una persona o un pequeño grupo. Y eso tiene que ver con el movimiento exponencial, y el año pasado yo di 3 ejemplos, lo voy a hacer otra vez por los que no estaban acá, o porque yo necesito un reminder, yo una vez a la semana, de cómo funciona el crecimiento exponencial. Y es muy difícil para un humano entender eso y ver hacia el futuro de una manera exponencial. Voy a dar 3 ejemplos. Uno es la proyección del crecimiento del teléfono móvil por los expertos más grandes de los Estados Unidos. El primer año dijeron que los expertos están en gris y lo que pasó está en rojo. Año tras año pronosticaron un crecimiento de 10, 16%, 18%, un crecimiento lineal, porque la capacidad del humano es pensar lineal, pero en sí el mercado creció exponencial. Año tras año lo tenían mal y lo tenían mal. Y es muy difícil como humano pensar exponencial. Un ejemplo es, si piensas en 30 pasos lineales versus 30 pasos exponenciales, sabes que 30 pasos lineales más o menos 30 pies, o más o menos 10 metros, ¿no? Pero 30 pasos exponenciales, si alguien puede decir un número, es casi 8 veces alrededor de la Tierra, sino que es una cosa muy difícil para calcular para el humano, y se ve también en la tecnología. Y para tratar de entender cuáles son las tecnologías que van a crecer exponentially, tiene que ver en la digitalización de la data, y un buen ejemplo es entre Navteq y Waze. Navteq es una compañía que puso sensores, un tipo de IoT de principal que medía los carros, y vino Waze y usó la data que ya estaba digitalizada en el teléfono, y en 4 años tenía 10 veces la cantidad de data, y obvio Navteq se murió y Waze es ahora uno de los más líderes de eso. Entonces, cuando están viendo las tecnologías, presten atención a qué es lo que está digitalizando, qué está escalando, qué puede escalar bien rápido, y así no te coge de sorpresa. Si ves casi todas las compañías que ahora son los líderes del mundo, vamos a decir los Facebook, Airbnb, Uber, Waze, todos tienen ese patrón de digitalizar y escalar muy rápido. Y eso es lo que nosotros estamos tratando de hacer con el producto de nosotros en bienes raíces. El producto, pero bueno, ahora voy para el producto. Entonces, ¿qué quiere decir eso en inmobiliario, en bienes raíces? Nosotros vemos un futuro donde la inteligencia artificial, como casi todos los cálculos que vienen alrededor de la ciudad, es pura matemática. La ingeniería es matemática, sino todo eso se va a hacer en segundos. Y tú vas a escoger un site y te va a hacer un edificio completo, listo para construir en segundos. Porque la computadora puede hacer todos esos cálculos en paralelos. Ahora, ya el diseño es otro proceso, pero estoy hablando de los cálculos de matemática, que es lo que nos interesa a nosotros.
Esos cálculos después se mandan a un file de robots, donde los robots son los que hacen parte 3D print, parte prefab y parte construcción. Se va a hacer el edificio con robot y después el edificio se va a vender, publicar y las transacciones en el mundo de virtual reality. Y ese es el futuro donde nosotros creemos que está yendo la tecnología y el futuro que nosotros estamos tratando de construir con la tecnología de nosotros. ¿Por qué? Porque ahora tenemos una gran presión para construir en los centros urbanos del mundo. Va a ir en 30 años de 55% a 68% de la población mundial va a vivir en las ciudades. Eso es 2.3 billones de nuevas personas entrando a las ciudades, sin contar el porcentaje de personas ya viviendo en las ciudades que no tienen casas, que están en un nivel de seguridad y de ambiente necesario o bueno. Entonces hay mucha nueva construcción. 40% de los costos, el equivalente del costo de la construcción es ¿cómo se dice? Fees. En fees, que es inmenso. Si ese fee se pudiera reducir, se puede reducir el costo de la renta, se puede reducir el costo del apartamento. Y entonces la tecnología, si reduce ese proceso, que ahora requiere muchos fees, con los robots en la construcción, que son unos 18% que van a fees de solo honorarios, sino no es ni el labor ni los materiales, se puede eso entonces regresar al usuario. 30% de los retrasos de construcción es a causa del planeamiento del principio, sino que eso también se puede reducir. Y si vamos reduciendo fees y reduciendo ineficiencias, se puede ofrecer un producto que cuesta menos al mercado. Y así se pueden hacer las cosas más rápidas y todas estas personas que necesitan casas se puede llegar ahí. Y eso es lo que nosotros nos enfocamos en la oficina y empezamos con un producto muy humilde que lo que empieza es a combinar toda la data y cálculos alrededor de lo que uno primero mira a un planeamiento, a un site, que es las básicas zonificaciones, los costos de construcción, las rentas y todo eso que ahora pasa en cálculos diferentes, lo hace en una fórmula. Y entonces, colaborando con arquitectos, como Mayor Arquitectos, estamos mejorando esa data en diferentes ciudades del mundo. Ahora tenemos 22 o 23 ciudades que tenemos ya data bastante específica, más de 1,000 ciudades que tenemos la data de las parcelas, que ya tiene información después te enseño qué quiere decir eso, y en todas partes del mundo ya se puede dibujar la parcela y hacer un cálculo desde ahí. Entonces, usando Machine Learning, estamos mejorando y aprendiendo de todos los números de la ciudad y teniendo cosas más específicas. ¿Cuál es el goal? Escoger una parcela y que el producto te dé una versión que te dé un buen retorno. Una o dos versiones que de ahí puedes empezar a diseñar, de ahí puedes empezar la creatividad, pero ya está todo resuelto. Y nosotros empezamos que ya está todo resuelto para la parte financiera y queremos seguir incrementando la sofisticación para que esté todo resuelto hasta poder mandarle ese file a los robots para que lo construyan. Entonces voy a enseñar el trabajo que hemos hecho en este año. No sé cómo cambiar acá. Yo creo que ya lo que es un mirror. Ajá. ¿Puedes mirar a la computadora? Sí, ya está. Entonces, Apple Mirror tiene que estar en Apple TV. En Apple TV, ¿no? No, creo que con la pantalla con el... ¿Lo puedo hacer por Apple TV? Sí. ¿Sí? Ahí está. ¿Cuál es este? Tiene que estar allá en Apple TV. Ok.
Okay, so aquí tenemos la zona de San Francisco y podemos hacer varias cosas. Y así estamos planeando cómo traer más data. Por ejemplo, puedes hacer un Smart Search. Si un cliente dice, estoy buscando sites. Ah, sí, sí. Sí, San Francisco en Panamá, ¿no? Entonces aquí. San Francisco en Panamá, en la ciudad de Panamá. Aquí acabamos de también lanzar el sistema métrico para poder tener más relevancia en el mundo fuera de los Estados Unidos. Todo el mundo usa el sistema métrico, menos nosotros. Y aquí tenemos la habilidad de decir, enséñanos los lotes que están entre 700 metros cuadrados y 1200 metros cuadrados. Y bien rápido puedes buscar cosas que están de acuerdo a lo que está buscando el cliente. También puedes hacer estudios como decir, bueno, si escojo un lote o si el cliente dice, estoy pensando a lo mejor comprar varios, un cliente que puede hacer eso, entonces puedes hacer estudios de combinarlos y ver cómo va cambiando los cálculos financieros y los estudios iniciales de acuerdo a cuánta tierra tiene. Puede ser que llegue a un punto donde ya más tierra no quiere decir mejores retornos, sino que, y eso lo puede hacer muy, muy rápido. Vamos a escoger estos 6 sites. También si está fuera de, San Francisco, Panamá, también puedes dibujar la parcela y funciona igual que como si estuviera ya la parcela. Vamos a ver si aquí hay un pedazo de terreno. Y aquí se puede hacer una parcela y funciona igual. También lo puedes usar, que es un poquito de un hack, para hacer varios edificios. Y mientras vas dibujando te va diciendo las medidas y así puedes hacer eso. Un paso más allá será poder copiarlos y eso nos han ya pedido de países que hacen estudios de cosas muy grandes como Dubái, Abu Dhabi, que hacen como estudios de ciudades. Pero bueno, vamos más al centro y vamos a escoger varias parcelas, o una o dos acá. Entonces, aquí está toda la data que ha puesto el equipo que trabajó acá, que dice cuántas stories, cuántos pisos puede tener, los espacios de parqueo, lot coverage, cuánto puede ocupar el edificio, los setbacks, y entonces eso te va dando una medida de qué es lo que puedes hacer en ese lot. Aquí escoges cuál es el uso que quiere estudiar, vamos a decir si es apartamentos de venta o apartamentos de renta o los dos, si quiere un poco de oficina o retail. Y el FAR, que es una cosa que queremos trabajar a ver cuál es el equivalente de acá. A lo mejor fuera de Estados Unidos ponemos pisos, pero eso como un comienzo va a ser de pisos, se lo podemos poner un 3 y va a funcionar más o menos igual. Pero ahí entonces hay que pensar cómo van cambiando el vocabulario en cada ciudad, y ahora estamos trabajando en lo que nosotros le llamamos un GeoEngine, que va a saber por cada ciudad cómo es el vocabulario, cuáles son los cálculos, cómo es diferente, y entonces va a cambiar automáticamente. Entonces aquí tenemos un edificio, vamos a cambiarle los setbacks, que puedes más o menos acomodar el edificio en el site. Yo cambio los que son más fáciles. Y cambiamos para D. Entonces aquí lo que dice es que cada lado tiene un setback diferente y puedes empezar a mover donde cae el edificio. Vamos a decir que lo que vamos a hacer en este corner. Entonces se acomoda el edificio ahí. Puedes cambiar, por ejemplo, cuántas unidades quieres hacer. Si es de un cuarto, 2 cuartos, 3 cuartos, cuál es el tamaño de esas unidades por metros cuadrados, loss factor, que es el porcentaje de circulación,
y cuáles son los precios de venta. La inteligencia artificial está colectando todos los cambios que todas las personas hacen y tenemos un equipo en la India que está haciendo proyectos para apresurar ese conocimiento y aquí te va enseñando cuáles son los retornos de ese proyecto. Entonces, cuando está haciendo un estudio preliminario de áreas, contando con los mismos costos de construcción y los mismos costos de ingresos o de income, le puedes decir al cliente, esta es la opción o estas son las dos opciones que mejor retorno da de acuerdo a la configuración de área. Aquí está los cálculos financieros y vamos a poner se hace una pequeña presentación donde se te hace muy fácil comunicar con el equipo, comunicar con el cliente, y esto también tiene niveles de sofisticación que le queremos hacer. Pero más o menos la idea es poder escoger a los sites muy rápido, hacer estudios de áreas muy rápido y empezar a tener un vocabulario de retornos para que cualquiera que hable con el cliente tenga como un conocimiento de cuál es el goal y el cliente sienta que tienes interés porque que tenga buenos retornos. Y bueno, estoy primero muy agradecida por la oportunidad de trabajar juntos y por el trabajo que han hecho. Estamos muy entusiasmados de seguir incrementando, llenando toda la ciudad y viendo qué otras ciudades están interesadas para colaborar ahí también. Como ven, cada vez que alguien escoja, que mucha gente de los Estados Unidos de Miami están mirando a proyectos en la ciudad de Panamá, y cuando las personas, a ver cómo, vean acá, tiene el nombre Mayor Arquitectos que va directo al website, y entonces así con las colaboraciones pueden saber quiénes son los que mejor saben la data en el país, y eso funciona muy bien también para incrementar negocio. Ojalá, ese es el plan. Y ya, yo creo que estamos. Sí. Bueno, muchas gracias, Olivia. ¿Alguna pregunta del público? A ver. Bueno, de pronto se pasó por alto y conozco la presentación inicial que se hizo hace un tiempo, el tema de la normativa. ¿Cómo influye? Pues estamos hablando de San Francisco, que tiene aquí en Panamá una normativa especial, pero esto ya está seteado para la normativa RAB, ¿cómo debe, o sea, para que funcione tal cual y simplemente el test arroje los cálculos? ¿Cierto? Simplemente, pues como vi que no sé, ahondó mucho en el tema, o de pronto para informarle a las personas que están aquí que sí tiene un set, está seteado con toda la normativa de la ciudad y que todo el volumen, las cantidades que estás arrojando aquí van a una realidad tal que el margen de error es mínimo. Bueno, sí y no. La normativa, déjame... Ahí está. Otro lote, un lote que sea MAM. MAM. Bueno, pero lo que quería decir es que nosotros en este momento lo que enseñamos es la tabla de la normativa. Inicializamos de acuerdo a un FAR, que tenemos que ver cómo se traduce, que puede decir en principio cuántos pisos. Pero ya lo que hagas después de ahí, nosotros no tenemos control si te vas fuera de la normativa o no. Un segundo paso de inteligencia que viene con el GeoEngine es que te va diciendo te has pasado tantas unidades o te has pasado tantos pies cuadrados de la normativa. Y entonces la primera fase es colectar la información, ponerla en una tabla, y la segunda es hacer que esa tabla sea usable, que los valores sean usables para el modelo. Una tercera que va después es cómo se optimiza esos valores para tener el retorno más grande o la affordability más grande, sino que depende, se va a poder optimizar
o el loss factor más pequeño. Y ahí entonces, teniendo esos números, se puede empezar a optimizar. Pero en este momento no te decimos si te has pasado o no. Es importante decir eso, ¿no? Lo interesante es que en este momento sí te dice cuál es la normativa si tú cliqueas cualquiera de los lotes. Ajá. Si te montas arriba de los lotes en el ponle alguno de esos. A ver, ahí dice, es un MAM que tiene tantas personas por hectárea, un estacionamiento, lo que dice la norma. O sea que eres suficientemente libre para manipular lo que vas construyendo, pero tienes la data de hasta lo que puedes hacer. Pero todavía no te dice no más. Sí, pero eso es lo que estamos construyendo ahora. Sí, marca los retiros. Lo que pasa es que te permite que tú seas un poquito libre. Sí. Cuestión que es interesante, porque siempre sabemos que dentro de la norma hay negociación. Manejo. Hay manejo. Bueno, no, sí, porque es que si no puedes, por lo menos a veces pedimos tolerancias. No, y cuando nosotros lo hicimos al principio, lo hicimos que paraba la modelo de acuerdo a la norma, que fue el piloto que hicimos, y todos los desarrolladores nos dijeron, no, que yo negocio todo eso, que no me deje, no me... Y entonces lo dejamos así libre, ¿no? Pero lo que sí queremos hacer es darte la notificación si te has pasado de lo que es el base. Sí. Bueno, gracias nuevamente por estar acá con DeepBlocks. Me llamó la atención que al inicio, como de la primera fase, estuviste con el alcalde, con varios partícipes o actores dentro de la industria. Quisiera saber si en el caso de Panamá la parte financiera ya se está como explorando y las otras partes como la velocidad de venta de los apartamentos o la velocidad de la construcción que influyen directa o indirectamente en el valor de retorno de la inversión que esté calculándose, digamos que con la inteligencia artificial, si eso es una fase que se implementó, se está por implementar o son futuros incorporaciones que se deben realizar al modelo, específicamente en Panamá, que hay bastante influencia de esa parte. A ver, para entender bien, la rapidez de ventas, que lo mencionaste, ¿estás diciendo del mercado Correcto. o del proyecto cuando lo estás analizando? Digamos, porque sé que analizas un factor, digamos, de retorno de la inversión. Ajá. Pero también está como si la rapidez de la venta de las unidades, porque puedes proyectar 100 unidades o puedes proyectar 300 unidades y no es lo mismo vender 300 que vender 100 en un periodo de tiempo saludable para un proyecto. Entonces, si eso de alguna u otra forma es irrelevante o relevante para el proceso de la escogencia de ese factor o del cálculo de ese factor. Y también a través del tema financiero con la data que maneja como el mercado local a nivel de venta por metro cuadrado o de costo de unidades o el subsidio que entra en cada una de las unidades que maneja Panamá. Ok, entonces hay dos respuestas. Uno, el equipo que tenemos de India que está haciendo proyectos está mirando a otros resources que hay y viendo si los números están bien o mal y están ajustando y haciendo proyectos y ajustando, que es como mimicking o haciendo lo mismo como si hubieran muchos usuarios en Panamá. Entonces, ese proceso hace que nosotros aprendemos cuáles son los cambios de ventas, de los precios, de acuerdo al tiempo. Y entonces, mientras más data tenemos, entonces podemos empezar a pronosticar cómo va cambiando esa data. La segunda parte es un cálculo de cash flow, vamos a decir, de 10 años, donde todavía no se ha implementado, pero tenemos una versión con eso, donde puedes ver cuánto está pronosticando a venderse cada mes cuando se construye ese proyecto. Y ahí vamos a coger mucho más data en términos de la rapidez de cómo se vende un proyecto y eso lo podemos integrar otra vez a ese conocimiento diciendo si veo que haces un edificio de 400, te puedo decir, mira, yo creo que eso va a tomar mucho más tiempo de lo que estás poniendo. Entonces, mientras más data tenemos, más podemos decir, uy, red flag, no sé si estás demasiado conservative o demasiado optimista en los cálculos, pero por ahora no sabemos nada, sino que estamos como empezando, es como un infante la inteligencia artificial. Más o menos, sí, ok. Sí. Muchas gracias gracias por toda esta información.
La verdad, yo no soy arquitecto y... No es arquitecto, seguro. Completamente seguro, pero quería, de acuerdo a los datos que has presentado, yo tengo dos planos en esto, en la información. Uno, por ejemplo, de lo que he ido recabando, informándome, una ciudad en China hoy se construye para 1 millón de personas como en 5 años o un poco más, que anteriormente podrían ser 25, 30. Definitivamente la tecnología va volando hace mucho tiempo. Pero lo que tú has presentado acá, yo me he quedado pasmado porque tengo alguna inquietud, que no tienen nada que ver con la arquitectura. Tienen que ver más bien con el aspecto social. Lo que has planteado es una revolución donde la vivienda, con la participación de los robots, con la disminución de todos estos costos que son gigantescos, según pude tomar nota, serán 60%, se va a cubrir muy rápido, la vivienda va a ser mucho más barata, digamos, según esta cifra, donde no participa mucha gente. Hay mucha tecnología, hay robotización, hay rapidez, que la construcción, el dinero va por el tiempo. Entonces, hay una verdadera revolución social de la vivienda, ¿no? A medida que crece la población, etcétera, etcétera. Pero la construcción siempre ha sido el motor de una economía y tiene una gran empleomanía, no solo de arquitectos y diseñadores, etcétera, sino de mano de obra. Digamos, es una pregunta elemental, yo soy periodista, ¿qué va a pasar con todo este aspecto social? Lo que sí queda como en claro en toda esta semana TID para mí es que la parte del diseño, la parte creativa, el hombre sigue en primera línea. Sí. Las máquinas están en una segunda fase. Pero mi pregunta es, ¿cómo ves tú ese futuro de ese punto de vista? ¿No? Que no es del metro cuadrado ni de la arquitectura en sí o de la construcción. ¿Cómo ves ese aspecto social? Sí. No, eso es muy importante y muy delicado. Se puede ver un paralelo en la historia de los Estados Unidos cuando antes de la Industrial Revolution, que el 94% de la población trabajaba en la granja, en farming, y ahora un 4% trabaja en arquitectura, sino que hubo un cambio muy grande de labor manual en la agricultura, y hay muchos paralelos con lo que está pasando ahora con la inteligencia artificial. Creo que los trabajos, la educación se va a volver mucho más técnica y va a haber muchos trabajos en diseñar y manejar la tecnología, como mismo pasó en el movimiento hacia la revolución industrial. Yo no tengo respuestas específicas de qué le va a pasar a todas esas personas que ahora están trabajando en eso. No creo que va a ser de día a noche, sino que va a ser un proceso que se va a necesitar mano de obra en otros lugares, en factorías de prefabricación, y si se va a hacer un shift, no creo que es de pronto 94% de las personas en construcción se quedarán sin trabajo, pero sí creo que va a haber casi el mismo shift que hubo allá en ese pasado. ¿Hay tiempo para una pregunta más? Ya, sí. ¿Sí? Pregunta hasta lo que No, quieras. Más que una pregunta, como ya tuve la oportunidad de conversar anteriormente contigo, pues yo creo que como para aclarar un poco esto va mucho más enfocado en poder facilitar todos los procesos que nos van a ayudar a que
podamos determinar en etapas muy tempranas y básicas si los proyectos son factibles. Entonces, esa es como la riqueza de lo que está brindando esta herramienta, pues que te permite tener mucha data que te va a poder permitir contrastar y tomar decisiones tempranas en los proyectos. Entonces, eso es como algo que valdría la pena aclarar, ¿no? Si te das cuenta, no es que tienes mucho desarrollo de diseño, pero tienes mucha data. Y eso es el valor que tenemos que poder rescatar en todo esto. Sí, sí, para casi decir lo mismo, el goal de nosotros es que no necesites llamar a muchas personas para tener una seguridad de más o menos de cómo va ese proyecto. Y también para el mundo de arquitectura, que hay muchos clientes que llaman y dicen, ¿qué puedo hacer así? ¿Qué puedo hacer ahí? Le puedes dar una conversación completa. Mira, los costos están por aquí, los ingresos están por aquí, yo recomiendo tal. Y así es como nosotros vemos el uso en el mundo de arquitectura. Y más para el futuro, nosotros creemos que los arquitectos son los mejores desarrolladores y con estas herramientas pueden ir directo al inversionista o el inversionista puede ir directo al desarrollador y el fee puede ser un poquito más grande para el arquitecto. Sí. Señor con el tatuaje. Buenos días ante todo y gracias por la conversación muy nutritiva. Respecto al tema de la recolección de data, o sea, yo vi que dentro de las opciones que tú pusiste, que podías colocar la cantidad de pisos, ahí tú decidías si podía ser destinado a multifamiliar, renta, hotel, etcétera, etcétera. Y tocaste mucho énfasis en el tema de la recolección de data. El programa en sí, o sea, sería capaz de poder recolectar la data en un área circundante, dices, 1000 metros cuadrados y decirte, no sé, 300.000 personas, tanto porcentaje viva alquilado, tanto porcentaje de tanto nivel de calidad de vida que tiene, digo de nivel de vida, clase media, clase baja, está viviendo en el área circundante, de manera tal que cuando tú abres el terreno, tú tienes la oportunidad de que te diga, o sea, no sé si pueda, pues, de decirte, depende a la necesidad que tenga el radio analizado dentro de la urbe, él sería capaz de decirte, sabes, acá puedes hacer un residencial, o acá te queda mejor un hotel, o acá te queda un multifamiliar de alquiler, etcétera, etcétera, como una posible solución urbana ante un problema como el crecimiento poblacional exponencial que hemos tenido a nivel mundial. Eso, bueno, ahora lo que hacemos en los Estados Unidos, que esa data no la hemos encontrado todavía, es te decimos la población, cuánto de esa área, cuánto dinero hace, sino cuál es el medium income y cuál es la densidad. Y en algunas otras partes hay un poquito más data, como el gross rent. Y entonces ahí, por ejemplo, mi mamá está buscando un lote y está buscando en la aplicación, quiere hacer un duplex y está buscando que un medium alto para hacer el duplex y poderlo vender en tanto precio. Eso como le está ayudando a personas a hacer eso. Pero lo que está diciendo es un entendimiento del inventario. Ajá, de la data recolectada. Ajá. Eso sería un paso más arriba, donde entendemos que de acuerdo a tanta población se requiere tantos pies cuadrados de comercial. Ahí este porcentaje quiere decir que hay una oportunidad. Pero eso es otro tipo de matemática y data. Todavía no estamos ahí, pero tenemos toda la infraestructura para hacer eso. Lo que necesitamos es decidir enfocarnos en eso y tenemos esa data para más de 1000 ciudades en los Estados Unidos, sino que podemos tener varios pilotos de eso. Y la recomendación sería entonces entender cuáles son los ratios de las ciudades más, las mejores ciudades o las que más le funcionan a las personas, cuáles son esos ratios y aplicar esos ratios en las demás. Sino que eso es un problema de enfoque, un equipo pequeño, pero eso nos interesa muchísimo y creo que en este año podemos hacer ese feature. Sí. ¿Tienen alguna otra pregunta? Bueno, muchas gracias, Olivia.